Capítulo 15. Tomado por caníbal. Después de que Bob y yo nos volvimos hermanos, la suciedad todavía estaba allí, las pulgas todavía picaban, los insectos todavía transmitían enfermedades y todavía sufría de diarrea. Pero estas cosas parecían cada vez menos significativo. Me habían aceptado, yo tenía una familia. Bob y yo comenzamos a visitar las diferentes casas comunitarias. Las selvas parecían mucho más hermosas cuando atravesábamos, caminábamos, cantábamos y hablábamos. Hubo momentos extraordinarios. Las casas comunitarias, motilones, estaban repartidas por un área grande. A veces nos llevaban varios días pasar de una casa a otra. Bobby era uno de los jóvenes guerreros más fuertes y su caminata por los senderos era demasiado. Corría hacia mí cuando notaba que yo estaba exhausto. Se detenía sin decir palabra y descansábamos, pero estaba orgulloso. Cuando llegábamos a la casa comunitaria, a veces él esperaba días antes de aceptar cualquier alimento. Comer era un signo de debilidad y no se toleraba ningún tipo de debilidad. Bobby, ¿por qué no comes?, le preguntaba. No tengo hambre, respondía. Bobby estaba tan decidido a ser más fuerte que nadie. Otra persona que no siempre fue considerada por los demás motilones. No era condescendiente ni siquiera consigo mismo, pero conmigo era amable y gentil. Cuando regresábamos de uno de nuestros viajes, descubrimos que el padre de Bobby había fallecido. Bobby no mostró ningún signo de emoción. Yo me sentía abrumado y herido. Él había sido un anciano muy distinguido. Me había recibido en su seno como su propia familia. Había estimulado mi amistad con Bobby y ahora estaba muerto. Había muerto durante la noche. Su cuerpo todavía estaba en la red y a nadie pareció importarle. Fue el primer funeral motilón que estaba viendo y no podría creer cómo todos los demás eran tan insensibles. Su cuerpo estaba envuelto en su red y era llevado a la selva por algunos hombres. Quedó bien colgado en lo alto de los árboles. Pronto los buitres descendieron de los altos cielos para devorarlo. No hubo lágrimas en absoluto. La impresión fue que nada había pasado. Escribí lo siguiente en mi diario. Estas personas son tan duros como el hierro. Para ellos la muerte no es gran cosa, no tiene un gran significado. No se ven afectados por ninguna dimensión espiritual. El hecho de que la persona ya no caminara sobre la faz de la tierra no parece tener ningún impacto en sus vidas. ¿Y cómo es que puedo llegar a ellos con el mensaje del amor de Jesús si ni siquiera intentan amar a uno que ha muerto? Donde quiera que iba, en territorios motilones, escuchaba el nombre Abaratatura. Siempre se pronunciaba con miedo y respeto. En el idioma motilón, este nombre tiene una cadencia muy especial que le da una cualidad casi mágica. Finalmente le pregunté a Bobby quién era. Bobby frunció el ceño. Es un gran guerrero y cazador muy respetado por todos los motilones. Creo que se podría decir que es el jefe de jefes. ¿Dónde vive él? En Cororoncaira. Es un lugar muy lejos de aquí, de allá, en las montañas. Bobby, ¿por qué no lo visitamos? Me gustaría reunirme con él. Bobby se rió y sacudió la cabeza. ¿Usted quiere morir? Él odia a los blancos. Este pensamiento fue algo aterrador. Prácticamente se me había olvidado que los motilones mataban gente y que tal vez pueda tener enemigos. Un día Arabadoica y yo estábamos acostados en nuestras hamacas, hablando cuando de repente tuve la idea de preguntarle respecto de Abaratatura. ¿Por qué querría matarme? A estas alturas ya debería saber que yo no soy peligroso. Naturalmente él ya ha escuchado que vivo aquí. Él piensa que eres caníbal de la flauta mágica, dijo Arabadoica. Entonces él te matará antes que tú lo mates. ¿Qué? Dije. ¿Qué quieres decir con eso? Arabadoica se estiró. Llegará el momento en que aparecerá entre los motilones un hombre blanco con una flauta mágica y él lo tocará. A través de su música conducirá a los motilones a una trampa, donde todos serán devorados vivos. Sabía que los motilones tenían grandes tradiciones, pero solo había oído algunas de ellas. Esto fue completamente nuevo para mí. ¿Es por esto que Abaratura me odia? Él piensa que yo soy un caníbal. Bueno, tocas la flauta, ¿no? Él se rió. De cualquier modo, todos los que estamos aquí creemos que no seas un caníbal.
Al principio pensamos que lo eras, en realidad abaratatura, y ya estaba en camino para matarte cuando desapareciste en la primera vez que te fuiste. Al día siguiente de tu partida llegó. Me acordé de aquella noche en que enfermo me escapé de casa, pensando ¿por qué diablos estaba haciendo esto? Ahora yo entendí que era Dios quien me había coaccionado para salvar mi vida. Dado que no hemos sufrido ningún daño por tu culpa, Arabadoica continuó, la mayoría de nosotros creíamos que usted nos haría daño. Algunos incluso llegaron a creer que quizás tú traías el tallo de plátano dado por Dios. ¿Qué es esto? Esta es otra profecía de que un hombre alto con cabello negro, amarillo, vendría con un tallo de plátano, y de ahí saldría Dios a acecharnos. ¿Y crees que yo podría ser él? Él se encogió de hombros. No llevas tallos de plataneros, ¿puedes llevarlo? Bueno, dije, y a baratatura me gustaría verlo. Arabadoica negó con la cabeza. No puedes ir allí, él te matará. Sin embargo, una vez que se me metió la idea en la cabeza, no podía olvidarme de ella. Unas semanas más tarde, un grupo de motilones iban a la montaña a visitar a Baratatura y le pedí que me dejara ir con ellos. Me rechazaron, pero seguí insistiendo. Con gran desgano lo permitieron. Fue un viaje muy largo, empezamos a un ritmo violento, sin parar ni siquiera para comer. Vivimos esos días comiendo yuca cruda, lagartijas y escarabajos. Después de muchos días sentí un dolor agudo en el pecho y comencé a vomitar toda la comida. Sentía como si mi boca estuviera siempre llena de algodón. En cada arroyo que pasábamos bebía agua hasta que sentía que mi estómago iba a estallar. Pero aún así mi boca seguía sin saliva. El noveno día se alargó infinitamente. Finalmente, cuando aún quedaban unas horas para caminar, tuve que preguntarles a mis amigos compañeros si se podían detener. Intenté comer algo de la comida que me dio Arabadoica. Había traído, pero no se detuvo en el estómago. No me lo podía imaginar qué tipo de enfermedad me había afectado. Mentalmente fui revisando mis libros de medicina tratando de combinar los síntomas. Arabadoica vino y me tomó de los hombros. Su sonrisa parecía tan grande y muy lejana como una figura en un sueño. Bruco, dijo, tienes unos ojos preciosos. ¿Cómo es que conseguiste que tuvieras un color tan bonito? Me había tomado algún tiempo entender lo que era. Su rostro parecía colgar frente a mí. ¿Qué color? Pregunté. Mira, son amarillos, un amarillo muy bonito. ¿No podemos hacer que el nuestro también se vea así? Ojos amarillos, hepatitis. Más que descanso necesitaba atención médica, pero fue un viaje de más de 8 días hasta el río, luego otra semana para construir un ferry y bajar el río hasta la civilización. No lograría sobrevivir, pero al mismo tiempo no podía continuar. No estaría en condiciones de ayudar a Corrocaira y allí me enfrentaría a la posibilidad de ser asesinado inmediatamente. Ciertamente no hubiera podido seguir adelante. De cualquier forma, no había esperanza. Los baúles de los árboles allí en la selva parecían balancearse frente a mí de un lado a otro. Estoy enfermo, pensé, y con mi estómago muy mal, a punto de morir. Recordé la promesa que le había hecho a Dios cuando era prisionero de los chucos. Prometí vivir una vida dirigida por Dios y ahora bien, ¿cuáles fueron sus instrucciones? Decidí que debía continuar, mi vida estaba en sus manos. Haría con ella lo que quisiera Dios. Los días siguientes fueron como si estuviera hipnotizado, mi piel se volvió de color amarillo oscuro. Cada paso fue una lucha. Sentía que mi cuerpo se balanceaba y luchaba cada vez para no caerme. Me desmayé y cuando volví tenía en mi costado una picadura. Los motilones rodeándome con sus rostros fijos en mí. Me levanté y seguí caminando. Unas horas más tarde me desmayé nuevamente. Cuando desperté, uno de los hombres, el curandero, gritaba y tarareaba encima de mí, aunque estaba asustado, demasiado débil para moverme. Su cara se acercaba cada vez más. Parecía un rostro enorme e inhumano. Él atrapó un cuchillo y me hizo un corte en la frente. Podía sentir la sangre corriendo por mi cara, pero no podía moverme para detener al hombre. Tomó una calabaza y sacó de ella un polvo muy fino, ligeramente, y lo frotó en el corte, cantando constantemente sus hechizos. Levanté los brazos por encima de la cabeza y logré detenerlo. Yo dije que no estaba seguro de que el medicamento produciría buenos resultados.
Le pedí a los motilones que lo hicieran parar. El curandero continuó inclinándose sobre mi cabeza, que yo me tapaba con las manos. Temblando mientras hablaba, discutieron los motilones el asunto. El curandero no estaba muy feliz con mi actitud, pero decidieron que sería mucho mejor que se detuviera, ya que no deseaba ser medicado. 2 motilones me levantaron y me llevaron. Mis piernas se arrastraban por el suelo. A veces tenía que desmayarme. El camino parecía interminable. Día tras día fuimos caminando y los motilones se turnaban para cargarme. Tenía una ligera idea de lo que estaba pasando. De vez en cuando me sentaba en el suelo, mi cuerpo se extendía todo como si tuviera mente propia. Entonces los motilones me levantaban por las axilas y nuevamente me arrastraban, yendo a los golpes. Fue muy doloroso. Abría la boca para gritar, pero no salía ningún sonido. Después de 2 semanas llegamos a Corroroncaira. Algunos kilómetros de la casa, un grupo pequeño de hombres vino a nuestra reunión. Tenían órdenes de matarme. El jefe sabía que yo venía y se enfureció. Escuché el argumento que parecía muy lejano. Presté atención a cada opinión expresada, escuchándola objetivamente. No importaba si tenía que morir. Está enfermo, le dijo Arabadoica. Tú no puedes matar a un hombre enfermo y además es un hombre de bien. Él no te ha hecho ningún daño. Me inspeccionaron, no había duda de que yo estaba enfermo. Pues bien, dijo uno de los hombres, te llevaremos a Abaratatura. Una vez más fui arrastrado por los brazos siguiendo el camino desde la colina. Llegamos a la cima de la colina donde había un claro. Sierra, casa de los motilones. De una de las puertas salió un hombre. Tírenlo al suelo, dijo. Tira a ese caníbal. Era Abaratatura. Arabadoica se colocó entre nosotros dos. No puedes matarlo, dijo. Él está muriendo. Los motilones nunca matarían a ningún animal o ser humano que estaba a punto de morir de muerte natural. Ellos creen que esto podría ser un hechizo. Con sus flechas lo que les haría se descomponían en vuelo y luego morirían de hambre. Este pensamiento hizo que Abaratatura se detuviera. ¿Qué quieres decir con que se está muriendo?, preguntó. Naturalmente morirá cuando lo atraviese con una flecha. Y tu pueblo se morirá de hambre, respondió Arabadoica. Esto hechizará todas tus flechas. Este hombre está muriendo. Abaratatura caminó hacia mí. Él no podría discrepar. Escupió en el suelo, me miró con desprecio y luego me dio órdenes de meterme en una red. No me habló. Tenía un aire majestuoso y sus órdenes eran obedecidas. Durante 2 semanas estuve en su casa, dormí por horas interminables. Cuando desperté recé para poder volver a dormir. Mi dolor parecía atravesar mis huesos. Voy a morir, pensé. No estaba asustado. Parecía algo interesante. Voy a morir y seguía pensando cómo sería eso. El pensamiento dio vueltas en mi cabeza una y otra vez. Una tarde me desperté a causa de un gran alboroto. Los niños corrían y las mujeres gritaban, ahí viene el hombre de la flauta, el caníbal nos va a comer. Eso es lo que escuché. La gente salió por las puertas, empujándose unos a otros y corriendo para esconderse. Abaratatura cogió el arco y entró en mi dirección. Necesitamos matar a este caníbal antes de que llegue a la flauta, dice. Podía escuchar el ruido del que huían. Él tomó unos minutos para que lo reconociera. Fue el paf, paf, paf de un helicóptero. ¿Qué estaba haciendo allí? El ruido se hizo más fuerte y más cercano. Abaratatura vaciló por el miedo, pero al mismo tiempo todavía quería matarme. Luego salió corriendo por la puerta. Solo Arabadoica quedó allí conmigo en la casa. Los ojos eran enormes y daba la impresión de que él también estaba listo para correr. Pensó que lo había traicionado. Por favor, sácame, dije, casi en una voz que no se podía escuchar. Dudó y luego con gran dificultad me levantó de la hamaca, me sacó afuera y me colocó en el claro. Después corrió hacia la jungla. Vi el helicóptero pero no pude levantar los brazos para pedir ayuda. Por favor, Dios, haz que aterrice, oré. El helicóptero sobrevoló, flotó, giró y luego aterrizó en el claro, barriendo hojas y basura por todos lados con su viento. Un hombre se bajó y vino hacia mí. Olson, dijo, tienes un aspecto terrible, tú pareces un esqueleto. Fue el doctor Hans Baumgartner, quien conocí con el doctor Christian en nuestro viaje. En el Orinoco, años antes, apenas podía sonreír. Él y el piloto me llevaron al helicóptero y se dirigió inmediatamente al hospital de Tibú. Después de 4 días en el hospital comencé a sangrar internamente. Los doctores dijeron que si me hubiera quedado en la selva 6 horas más, sin medicación habría muerto. El doctor Baumgartner y el piloto vinieron a visitarme.
No te imaginas la sorpresa que fue verte, Olson. El helicóptero pertenece a la compañía petrolera, como usted sabe, y Manuel es el piloto. El dispositivo no se estaba utilizando ese día. Yo estaba allí, así que salimos a caminar sin licencia. Nosotros pensamos sobrevolar el territorio de los motilones para ver si podíamos tomar algunas fotografías. Vaya, dijo sacudiendo la cabeza, imagina, solo ve a fotografiar una tribu feroz a la edad de piedra y encuentra un hombre americano de pelo rubio, frente a la casa comunitaria. Él se echó a reír, todos nos reíamos también, pero yo sabía que alguien los había movido a seguir mi camino. Mi médico allí en el hospital era Alfredo Landines. Nos hicimos buenos amigos, estaba interesado en los motilones hasta que él mismo había escrito una tesis sobre cómo extraer la flecha de motilones, tesis que se presentó en la Escuela de Enfermedades Tropical de Harvard. Después de permanecer en el hospital varias semanas, le pregunté al doctor Landines cuándo podía regresar a las selvas. Debe permanecer en tratamiento por más de 6 meses, dijo. Prácticamente casi te destrozas el hígado, después necesitarás convalecer un año más. ¿Qué? Dije. ¿Un año y medio más sin poder volver a la selva? Sacudió la cabeza. Nunca más tendrás posibilidades para volver a la selva. Su hígado quedó dañado de por vida. Me miré las manos, eran de color naranja. Me hacían transfusiones de sangre porque todavía estaba sangrando internamente. Estás equivocado, le dije, volveré. Así es como me gusta, dijo, con una sonrisa a medias. Izquierda, golpeándome los hombros. Mantente fuerte. 3 semanas después me dieron el alta en el hospital. El doctor Landines no podía creer que estuviera bien. Bruce, dijo, por favor, no vuelvas a la jungla. Ya estaba preparándome para irme. ¿Por qué no? Pregunté. Aún no estás lo suficientemente bien. Puede que tengas una recaída y morir allí, sin que nadie te cuide. Sacudí la cabeza y sonreí. Ya te dije, no voy a morir. Dios sanará mi cuerpo mucho mejor que tú. Él se encogió de hombros. Ahora tengo una petición que hacerte, le dije. Sabes que tengo buenos conocimientos de medicina. Necesito algunas medicinas y drogas para llevar a los indios. No hay nadie para cuidarlos. Sé que es ilegal que me des estos medicamentos y ni siquiera tengo dinero para pagarte. Pero necesito esa medicina. A pesar de poner en juego su trabajo, su vida, su profesión, al hacerlo, tomó una cierta cantidad de medicina que era de la petrolera y nos las entregó. ¿Cuál es el valor de mi trabajo? Preguntó. Si no lo hago, ¿estás ayudando a la gente? Quizás esto nunca ayude a nadie. En medicina no se aventura, le das la medicina y espero que no se pierda. Una semana después regresé a la selva, tenía una brújula y supe exactamente dónde iba, directo a Baratatura. Al tercer día comencé a sentirme mareado, dolores en el pecho. Habían regresado. Mi orina volvió a estar oscura. Esa noche me quedé durmiendo y sintiéndome muy mal. Padre, oré, tú me trajiste aquí para trabajar con los indios motilones. Tengo medicamentos que pueden ayudarle. Por favor, Dios, sana mi cuerpo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome perfectamente bien. No sentía ningún dolor y la orina era clara. Me levanté y continué caminando. Cuando llegué a la casa comunitaria de Abaratatura, él vino a mi encuentro. Alguien ya me había visto y le había dicho que iba a venir.